primera parte en Sobre la Tierra del programa 400, Pablo, y está en el estudio con nosotros Paula Torres Zaffaroni, docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información de la FAUA, becaria del CONICET en el Instituto IFEBA e integrante del Grupo de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de San Luis. Paula nos va a contar sobre el análisis y la caracterización de inundaciones a escala global, los factores que intervienen en ellas y qué posibilidades abren este tipo de estudios. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Bienvenida. Y bien, como para arrancar, ¿nos puedes contar cuál es el problema que busca abordar tu estudio? Sí, desde el lado de Argentina en particular, tenemos el conocimiento de que las inundaciones a nivel regional son tanto un beneficio para los ecosistemas naturales y también para los productivos, como un perjuicio. Pueden generar grandes pérdidas económicas y de área de cultivos. En ese sentido, por esa doble cara de las inundaciones, es muy importante poder entender cómo funcionan y cuál es la dinámica temporal de estos eventos para poder adaptarse y también para poder entender hasta qué punto son susceptibles los ecosistemas tanto naturales como productivos. Entonces, también tenemos conocimiento de noticias y de conocimiento de nuestras vidas, que conocemos que hay años que se inundan más, el 87, el 2003, el 2017 hace poquito también. Y por otro lado tenemos grandes experiencias como la reciente de sequías de distinta duración, en la cual no tenemos agua disponible para la vegetación o para los ecosistemas. Y una pregunta que nos hicimos es ¿hasta qué punto estos eventos son ciclos anuales o son ciclos estacionales? Y si esto se repite en otros lugares del mundo, ¿y a qué pueden responder? A patrones latitudinales, a dónde estamos ubicados, a cuestiones topográficas. Estamos en una llanura muy extensa en la cual las pendientes son muy bajas a lo largo de muchos kilómetros. Y por otro lado, ¿hasta qué punto el clima está determinando cómo varían las inundaciones en el tiempo? Este problema no tenía información disponible. ¿Qué herramientas usaron para encararlo en sí? Algo que me faltó decir también es que no existen estudios aún que miren estos patrones a nivel global ni que estén comparando distintas regiones, entonces es muy difícil saber si estas inundaciones que vemos en Argentina efectivamente suceden en otros lados. En muchos casos las inundaciones se estudian a partir de mediciones de caudal en ríos, que en Argentina son muy escasos y en otras regiones del mundo también faltan datos de caudal. Y por su parte, los datos sobre la extensión de las inundaciones de cuerpos de agua, por ejemplo, no están muy replicados para estudiar la dinámica de inundaciones. Uh-huh. Entonces, lo que nos propusimos es utilizar información derivada de satélites, sensores remotos a bordo de plataformas satelitales, que nos permite mirar distintas porciones del mundo desde la década del 80 prácticamente, y poder estudiar un mismo fenómeno, que en este caso son las inundaciones, bajo un mismo protocolo, bajo una misma metodología y que nos permite comparar qué es lo que está pasando en cada lugar. O sea que esto no existía en otras partes del mundo, este tipo de esta forma de encarar el estudio de las inundaciones. No existe mirándolo ni a nivel tan extenso, ni a nivel en extensión espacial ni temporal. También tiene que ver con una cuestión de que requiere mucha capacidad de procesamiento y de almacenamiento de los datos, que hasta hace muy poquito era restringido a laboratorios con servidores y con grandes capacidades computacionales, que ahora con la existencia de plataformas que permiten procesar los datos en servidores públicos, la verdad es que genera una gran igualdad para el acceso y para la generación de conocimiento sin tener que requerir todos esos servicios. No, me parece que una cantidad de datos inmensa. ¿Y cuántos lugares más o menos pudiste analizar? Analizamos 12.000 paisajes de 1 grado de latitud por 1 grado de longitud, que son aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados. 12.000 paisajes de este tipo a lo largo de todo el mundo. Estudiamos los datos de inundación existentes desde 1989 aproximadamente hasta 2021. Entonces son 32 años por mes. Entonces son 32 por 12, 400 y pico de meses. 12.000 paisajes. Números que asustan un poco, pero cuando se maneja información de sensores remotos, normalmente manejan un volumen de información increíble. Sí, exacto. Además, cada una de estos paisajes está agregando información a nivel de píxel de 30 por 30 metros. Entonces, estamos llevando de una escala bien local de información de un píxel inundado o no inundado a la serie temporal, que es cómo sube y cómo baja el área inundada en cada uno de esos paisajes. ¿Cómo sabes, mirando un píxel, si ahí está inundado o no? Bueno, es fascinante. Pero existe un producto y existen muchísimos productos que clasifican
la superficie en función de su comportamiento espectral, es decir, cómo interactúa con la radiación que llega del Sol. Eso el satélite mide cuánta energía le está llegando y en base a nuestro conocimiento, en base a cómo se asocia y cómo se comporta en distintos lugares, se le atribuye una clase, en este caso, agua o no agua. No, me abruma un poco el número que tiraste, pero no sé si en un momento, mientras pasaban los meses, te enfocaste en algún lugar en particular y dijiste, mira cómo está cambiando esto, o la verdad que en la cantidad de cosas que tuviste que mirar, no, eso no te pasó. Sí, he perdido mucho tiempo mirando distintos lugares. Encontramos, además de mirar mucho la región Chaco-Pampeana, que era la que más conocemos y la que más nos interesa, encontramos distintos lugares que no sabíamos que estaban cambiando en cuanto a su patrón de inundaciones. Sí conocemos, por ejemplo, el caso de los glaciares en el medio de la meseta tibetana, que por cuestiones de cambio climático están recibiendo más precipitación o por temperatura están derritiendo más los hielos y aumenta su extensión de inundación. Pero también encontramos una región en Canadá que está experimentando aumentos muy grandes de inundación que no hubiésemos encontrado si no empezábamos a ver qué es lo que pasaba en todo el mundo. Y eso también lo miraste acá en Argentina, o en Sudamérica. Lo miramos en todos lados. Sí, exactamente, sí, encontramos estos hotspots, digamos, de crecimiento y de pérdida de inundaciones. ¿Nos puedes contar un poco los resultados de tu estudio? Sí, me faltó agregar que además de mirar cómo varían y si estos ciclos son más estacionales a nivel es decir, que suben y bajan las inundaciones a nivel de año, si son más largos, es decir, a nivel de años que se inundan más, años que se inundan menos. También miramos si eso responde a, por ejemplo, la dominancia de llanuras en esos paisajes, o si responden a climas que son más áridos o más templados o más boreales, que son los dominados por nieve. Entonces abordamos estas múltiples preguntas y encontramos grandes mensajes. Por un lado, hay un patrón latitudinal, es decir, que la ubicación de esas regiones en el mundo es importante para entender cómo se desarrollan las inundaciones. Por ejemplo, prácticamente la mayoría de los paisajes por debajo de la latitud 20 sur, es decir, todo lo que está en el hemisferio sur y que no es tropical, tiene este tipo de patrones más lentos, con ciclos de años que se inundan, que tienen mayores inundaciones y con ciclos de años que prácticamente o no se inundan o tienen sequías prolongadas. Y distinto, por otro lado, es la región boreal, en la cual está más dominada por ciclos estacionales, muy definidos por el cambio de las temperaturas y por el deshielo. Por otro lado, la topografía lo que está determinando es la extensión de las inundaciones. Esto, por un lado, confirma que las regiones más llanas son las que presentan más inundaciones de mayor duración y de mayor estancamiento, mientras que las regiones más montañosas o más onduladas prácticamente tienen menores extensiones promedio de área inundada. ¿No tiene tanto que ver con las lluvias eso, sino más con el relieve? En cuanto a extensiones, sí. A nivel general, después desagregado en climas dominantes, por supuesto, los climas más áridos van a tener menores extensiones en promedio que los climas más tropicales o que los climas más templados. Pero el mensaje principal es que la topografía determina el grado de estancamiento de las inundaciones. Distinto es el caso del clima, que el clima encontramos que define mucho más la variabilidad de las inundaciones, es decir, cuán errático es o a qué rango puede alcanzar el área inundada, donde los climas más áridos, que se definen por menores precipitaciones en relación a la evapotranspiración, suelen ser más erráticos y más variables que los climas boreales, determinados por regímenes más fríos, o que los climas tropicales, que suelen ser mucho menos variables. Incluso pienso que debe haber una diferencia entre continentes, hemisferios, porque hay más tierra, si se quiere, en el norte que en el sur, ¿no? O más efecto del océano en el sur, ¿no? Sí, totalmente. Además que hay una mayor extensión de tierra hacia latitudes más norte, en el caso del norte, y en el sur no tenemos prácticamente superficie continental en latitudes más mayores. Todos estos resultados que nos contaste, ¿qué implican? El gran mensaje es, por un lado, encontrar estos patrones que nos permiten entender la similitud entre distintas regiones. También nos permite saber hasta qué punto se pueden extrapolar estudios de un tipo de región hacia otra o incluso teniendo en cuenta la faltante de datos. También tiene implicancias en cuanto a hipotetizar sobre las distintas susceptibilidades del cambio climático en cuanto a cambios en el régimen de precipitaciones o de temperatura. ¿Cómo podría afectar eso a la dinámica de inundaciones?
Justamente recién mencionabas el cambio climático y te iba a preguntar si podías profundizar un poco más en esto, porque evidentemente en ciertos lugares va a llover más, en otros va a ser más errático. El efecto del cambio climático puede ser muy variable y sobre todo dependiendo de la región en la que estemos mirando. Para el caso, por ejemplo, de las regiones boreales, en las cuales el aumento de la temperatura se reflejaría y se está reflejando actualmente en épocas de deshielo más tempranas, en mayores deshielos de masas de hielo, de masas de hielo que generan mayores inundaciones. Eso se está viendo y eso lo podemos hipotetizar en qué regiones va a ser más importante o más grave. Y por otro lado, el cambio climático también tiene cierto efecto sobre la intensidad y la variabilidad de los eventos extremos, tanto de precipitación como de sequía, su contrario. Entonces podemos llegar a generar alertas en las cuales esta intensificación en la variabilidad climática puede desarrollar cambios importantes en los ecosistemas. Perdón, me quedé también pensando, voy a preguntar por otro ejemplo más en particular. Justo estamos hablando de esto de la intensificación de las inundaciones. ¿Recordás alguno en particular que dijiste, este duró una banda o muy muy grande de extensión en superficie? Capaz era... Me estás poniendo en jaque, pero... Eran un montonazo de datos. Así que eran un montón, sí. Uno analizó 12.000. No, me encanta agarrar Google Maps, Google Earth y ponerte a buscar lugares como los que estás buscando. Nada, con eso es un fail, total. Un fail. ¿Y existe algún tipo de mapa que uno pueda entrar así, poner el cursor o el dedo y decir, bueno, acá se inunda? Sí, parte de los resultados del trabajo, la idea es hacerlos públicos y disponibles para que alguien pueda entrar al mapa y consultar por una región en particular o por un paisaje en particular y poder llevar esa información que es tanto de números, de porcentaje, de estacionalidad y porcentaje de topografía y etcétera, poder interpretarlos y poder ayudar también a que esos resultados efectivamente se utilicen para la generación de nuevas líneas de trabajo. Bien, y ahora como para ir cerrando la entrevista, ¿nos puedes contar cómo sigue esta línea de investigación? Este trabajo es parte de mi doctorado, son los resultados de mi primer capítulo de doctorado, en la cual estoy analizando distintos atributos de las inundaciones en el mundo con foco en la llanura checopampeana para entender su dinámica y entender los procesos que lo generan. La idea es a futuro, bueno, como les comentaba el caso de Canadá, que encontramos este hotspot de cambios en inundaciones, es estudiar esos casos interesantes que nos llamaron la atención con estos resultados. Y por otro lado, seguir entendiendo a nivel de paisaje primero cómo varían, por ejemplo, espacialmente las inundaciones y luego qué variables las están afectando en mayor o menor medida. Bárbaro. ¿Cómo juega el tema de las napas? El ascenso de las napas. Esa es una pregunta muy interesante y está muy asociada a la topografía. En general, en llanuras regionales con muy baja pendiente, la napa está más cercana a la superficie a nivel promedio. Y conocemos en el caso de la llanura pampeana que la posición instantánea o la posición histórica de la napa genera mayor o menor sensibilidad de la superficie a la acumulación de agua por los pulsos de precipitación. Y una de las preguntas que me hago en el doctorado es en qué medida responde el agua en superficie a esas variaciones de la napa. Bien, y una más también, ahora estiramos. ¿Cómo te imaginas este tipo de estudios vinculados a alertas o gestiones de inundaciones por parte de, no sé, un estado o otro tipo de organismo? Bueno, en general con los datos derivados de sensores remotos son amplias las oportunidades que hay para monitorear y para entender el área inundada. Genera una de los mensajes también que hay en este trabajo es que quizás las formas de mitigar o de adaptarnos a las inundaciones no es algo puntual y no tiene que ver con infraestructura, por ejemplo, sino que tiene que ver con manejos posibles desde el lado del paisaje. Y bueno, eso principalmente nos permite monitorear ese avance y distintos cambios en las configuraciones, cómo se pueden afectar o cómo pueden ver afectadas el desarrollo de las inundaciones. Bien, buenísimo. Muchas gracias por venir acá. Esperamos otros resultados de tu doctorado y sabemos que están ahí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.